Bueno, queremos hablar del tema estructural de los combustibles y está con nosotros el experto en hidrocarburos, Francesco Zarati. Don Francesco, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Aquí estoy a disposición. Bien, don Francesco, hablemos acerca de la solución integral. Yo sé que tal vez igual nos puede ayudar a ver las soluciones en el plazo inmediato, en la urgencia que está el país en este momento, en el que al gobierno no le va a dar la capacidad de las divisas para poder pagar la cantidad de combustible que es necesaria. No va a poder cumplir al 100%. En eso tenemos unos créditos que, como estaba viendo, hay mucha presión por el Ejecutivo para que puedan ser aprobados, mayor endeudamiento para el país. Una vez resuelta esta urgencia, ya pensar en las soluciones estructurales. ¿Qué es lo que le dice su experiencia y su conocimiento en este tema? Yo empezaría por algo. Para poder avanzar alguna solución estructural, hay que entender bien las causas. Es decir, hay que enfrentar las causas que nos han llevado a esta situación bastante delicada en el suministro energético, en el caso específico de los combustibles. Y las causas las conocemos. Voy a repetir como lista, ¿no? Es que la producción de hidrocarburos ha ido bajando sostenidamente desde el año 2015, 2014, 2015, cuando producíamos 60 millones de metros cúbicos día de gas con sus correlatos de petróleo condensado, aproximadamente 60.000 barriles por día. Esa cantidad ha ido bajando por razones muy sencillas. Primero, que los campos se han ido agotando y segundo, que no se han repuesto reserva, no se han descubierto nuevos campos por un descuido total del tema de exploración. Es decir, el modelo de política energética que inauguró la nacionalización del 2006 fue un modelo que no preveía, pensábamos que teníamos tanto gas que no necesitábamos descubrir más, pero el gas es un recurso no renovable, es decir, agotable. Esto es un primer problema, entonces, menos producción. Y un segundo problema es un mayor consumo. Es decir, el parque automotor crece, privado y público, crece también la economía. Ha crecido en estos años, entonces el agro ha cultivado más territorio, más suelo, la minería también se ha expandido y todo esto requiere de energía. La energía es el alimento de la economía. Si la economía se expande, hay que aumentar también la energía que se proporciona, que se suministra. Estas son las causas, yo diría, estructurales. Después podríamos discutir por qué no ha habido exploración, por qué ha disminuido tanto la producción. Es otro problema. Vamos con la urgencia, don Francesco, por favor. ¿Cómo resolvemos la urgencia? Claro, el resultado hoy son las colas. Y estas colas, y quiero dejar algo en claro. Hay dos temas que a veces se mezclan. Uno es el subsidio, ¿verdad? No solo nosotros tenemos que comprar e importar carburantes, sino que los pagamos caro y lo vendemos barato. Y esa diferencia se llama la subvención, el subsidio. Y ese subsidio es un dinero que no se recupera. Porque si pagamos un monto afuera y recuperamos solo la mitad o el 60% de ese monto, el otro 40% son divisas que no se recuperan más. Y esto ha ido agotando también la capacidad de yacimientos para poder comprar, reponer, digamos, los volúmenes que se van vendiendo y que son cada vez crecientes, como decía antes. Ahora bien, eliminar el subsidio alivia, digamos, la economía de yacimientos, pero no resuelve el problema del suministro, de la importación, porque para importar se necesitan dólares. El problema se ha vuelto más grave en los últimos meses por la falta de dólares. Hasta hace 2 años teníamos un superávit, digamos, por el gas que vendíamos al Brasil,
recibíamos 3.000 millones de dólares y gastábamos 2.000 para importar los combustibles. Pero esa relación ha ido en detrimento de las importaciones, en el sentido que hemos rebajado, hemos disminuido los ingresos de Brasil a tal punto, y esto es un dato que ha sido comprobado por el economista Mauricio Medinaceli, lo que nos pagaba hace 6 meses el Brasil no era suficiente para compensar el subsidio, solo el subsidio. Entonces la situación es claramente insostenible. Por eso cuando la ministra habla, y tiene razón en ciertas cosas, no tenemos que prestarnos. Pero si yo voy al banco, el banco no me presta con un proyecto claro, tengo que hacer esto, esto y esto. No me presta para hacer una fiesta o para ser el padrino de una boda o para hacerme un viaje de placer. Lo que estamos haciendo es prestarnos para quemar dinero. Y lo quemamos a través del subsidio, a través de la exportación de divisas, en un tema que, digamos, no tiene, a mi criterio, una solución inmediata. Me preguntabas, ¿qué se puede hacer de inmediato? De inmediato se puede hacer muy poco. ¿Por qué? Porque no hemos tomado a su debido tiempo las medidas que se debían tomar. Francesco, se ha hablado de que se podría tal vez utilizar el tema de las criptomonedas para generar divisa norteamericana. ¿Esto cuán sostenible puede ser y quizás en cuánto tiempo quizás estemos viendo resultados, no solamente con las criptomonedas, sino con cualquier medida que se vaya a llevar adelante? ¿Es tan difícil poder darle tranquilidad a la población? Bueno, yo no soy un experto de adelanto en criptomonedas, pero no conozco ningún país, excepto Ecuador, que hizo un experimento con, perdón, no Ecuador, sino El Salvador con las criptomonedas. Es un juego un poco de azar con las criptomonedas. Pueden subir, pueden bajar, y un Estado, un tesoro general de la nación no está para jugar a la ruleta, está para dar certezas sobre la economía. Entonces, o se tienen las divisas para comprar o no se tienen. Y si no se tienen, uno puede pedir fiado, préstamos, pero aparentemente Yacimientos está endeudado hasta el cuello, debe dinero a todo el mundo, entonces ya no le hacen crédito para poder importar combustible. Lo que está pasando es que se reúne un dinero, se paga una deuda pasada y se liberan unas cuantas cisternas. Pero eso es un problema sin fin, ¿no? Es insostenible porque debe haber una solución estructural. Soluciones estructurales que tardan. Podríamos pensar, cambiamos la ley de hidrocarburo, abrimos a la inversión privada, pero eso no es inmediato. Aunque vinieran de aquí a un mes, se necesitan años para tener suerte de encontrar nuevos campos de hidrocarburo. Podríamos pensar en la transición energética, pero eso había que haberlo hecho el gobierno desde hace unos 10 años, hacer una política para introducir la electromovilidad, tener mayores fuentes de generación eléctrica con energía renovable, solar, eólica, etcétera, no solo desde el Estado, sino también con inversión privada, porque si no tiene dinero el Estado no va a poder. No basta decir, vamos a hacer la industrialización. La industrialización requiere de divisas, porque si uno hace una planta, necesita equipos, y estos equipos normalmente son bienes de capitales que se importan y necesitan dinero. Entonces, no es tan simple la ecuación que escuchaba antes, reciben dólares y gastan en bolivianos. Una parte se podrá hacer así, pero la mayoría, creo, necesitan inversiones de capital. No se han hecho las medidas necesarias a su debido tiempo. Por eso hemos entrado en una espiral de la cual no vamos a salir fácilmente. Se necesitaría una inyección muy fuerte de dólares, de divisas para calmar el mercado,
porque entran en juego también efectos psicológicos, ¿verdad? Si uno sabe que periódicamente, continuamente va a faltar la gasolina, va a tener el tanque lleno todo el tiempo o se va a poner en la cola para poder llenar su tanque cada 3 días. Y esto no es bueno, no es bueno porque tenemos muchas cisternas, ¿no? Circulando por el país, sumando todos los autos que están con el tanque lleno. El otro tema, permítame un minutito, que se ha descuidado y que había empezado con buen pie el gobierno, era la transformación de los autos a gasolina con gas natural. Tenemos todavía suficiente gas natural y podemos tener más si reemplazamos las termoeléctricas con energía eléctrica de otras fuentes. Bueno, tenemos para tener un parque automotor a GNV que significa un ahorro increíble de gasolina. Auto que funcione con gas no funciona con gasolina, entonces no necesitamos importar tanto. Pero ese programa, por razones misteriosas, se ha descuidado. Empezó con buen pie, con incentivos para que los autos cambien, y los que tuvieron el acierto de cambiar hoy en día están felices porque gastan 1/3 en combustible y no hacen las colas que hacen los autos a gasolina. Es decir, hay soluciones que hay que empezar a dar, pero lo único que se piensa es mantener la oferta, aumentar la oferta de combustible cuando la demanda crece mucho más rápidamente que la oferta y por tanto hay un déficit constante que no se va a resolver con nada. Don Francesco, usted estaba diciendo que el tema de los créditos te los dan para ejecutar ciertos proyectos, es verdad, es para temas carreteros, para temas de emergencias o desastres naturales, como por ejemplo el que estamos pasando ahora de las inundaciones y lluvias en el país que se están cobrando la vida de decenas de personas. En ese entendido, un crédito para gestionar que está en dólares, porque los créditos que vienen de afuera, las asistencias que son de la CAN, de Banco Mundial, etcétera, les pagan en dólares, pero esos dólares ingresan al Tesoro General, ingresan al Banco Central y finalmente el gobierno utiliza y gestiona, por ejemplo, maquinaria pesada en bolivianos. Hay quien puede generar o que le puede alquilar al gobierno, hay empresas que le pueden alquilar al gobierno esa maquinaria pesada o servicios que se pueden contratar en bolivianos. No todos seguramente, porque algo del diésel seguramente tiene que garantizar, etcétera. Pero esos dólares permiten por lo menos, que hay casi 2.000 millones de dólares en la Asamblea, se gastan 3.500 millones de dólares al año en importación de combustibles, por lo menos podría ayudar a pasar el bache y a que por lo menos ingresen otras divisas a raíz por exportaciones o por pagos de Brasil por compra de gas, por otras formas que tiene el país de captar divisas, ¿o no sería así? Es un bonito razonamiento, ¿no? Que atrae, pero en realidad tiene muchas objeciones, ¿no? La primera que te doy es que utilizar estos dólares para un bache, lo llamas, pero eso ya no es un bache. Eso como las calles de La Paz, ¿no? Es una serie de baches. Es decir, no hay un bache que uno tiene que sortear y después tranquilo. No, hay uno que otro, que otro, que otro. Es decir, es una historia sin fin. Segundo, estos créditos que se aprueben en un momento en la Asamblea no se desembolsan al día siguiente. Aquí estamos en una emergencia de días. Tenemos que pensar que la próxima semana, esta semana, la próxima, tiene que llegar a tantos centenares de cisternas y no las colas ya revientan. Entonces, no es la solución que se quiere ver. Cuando uno saca un préstamo, decía antes, le dan, pero con un cierto respaldo de una utilización. Si esta utilización es para quemar esos dólares con el subsidio o para hacer un ciclo, un bicicleteo insostenible de gastar dólares para comprar gasolina y
imprimir billetes para atender emergencia, tampoco funciona. Y el tercer argumento que yo daría es que no hay solo emergencias, hay préstamos que van destinados a la industrialización, que es uno de los programas clave de este gobierno. La industrialización se hace con bienes de capitales que en su mayoría son importados, entonces se necesita gastar también dólares para eso. Y de alguna manera deberán encontrarlo. Si quieren hacer una planta de papa, una planta de cítrico, se necesita maquinaria que no se produce en el país. Por eso, a falta de dólares, lo que se está intentando que los privados asuman esa responsabilidad. Creo que hoy ha salido, aquí la tengo, una resolución de ANH, ustedes ya deben tenerla. A ver, veré la fecha, si me permiten. Es del 10 de marzo, de ayer, ¿verdad? Que pone precios referenciales para diésel y gasolina importado, que son mayores de $1. Como es un documento oficial, se entiende que este dólar es dólar oficial, es decir, 6,96. Entonces tenemos estos precios referenciales para que tengamos presente. Para el diésel, $1,02 por litro. Esto quiere decir que yo soy un privado, saco mi dinero del colchón banco, de mis pagos en el exterior porque soy exportador. Compro diésel, lo traigo al país, ese precio tengo que venderlos, que son aproximadamente 7 bolivianos por litro, el doble de lo que se está aproximadamente. Lo proprio para la gasolina normal, 1,10, y para la gasolina premium, que tiene un octanaje mayor a 94, 1,16. Estos son precios referenciales en dólares, pero al dólar oficial, que un importador está obligado a hacer. Dudo yo que haya empresas que quieran arriesgarse a eso. Es muy complicado importar diésel, gasolina, hay que tener infraestructura, hay que tener contratos con gasolineras. Debería hacerlo yacimientos, toda la importación y entregarlo, pero ahí estamos en lo mismo. Tal vez en lugar que 1,02 se va a volver 1,05 o 1,6. Los empresarios, sin embargo, Francesco, están pidiendo la libre importación de los carburantes. Y claro, sale la gente del gobierno y dice, ay, quieren matar a YPFB con esta situación. ¿No sería una solución que se abra un poco más el mercado? Ya, pónganse en los zapatos de un agroindustrial. Tiene listo la siembra o tiene que realizar la cosecha. ¿Qué va a hacer? ¿Va a perder todo o va a buscar al precio que sea razonable, un precio internacional, tampoco a cualquier precio, el diésel que necesita para hacer esas faenas? Aquí hay un problema que quisiera subrayar. Cuando se habla con los agroindustriales y se dice que el Estado no les apoya, uno le puede decir, pero ¿cómo no les apoyamos si le damos diésel subvencionado? Y la respuesta es sí, pero el diésel representa un 10-12% del costo que tenemos nosotros. Pero cuando se quiere aumentar el precio del diésel, saltan con otro argumento, que eso afecta enormemente los costos de producción. Entonces, allá se necesita transparencia. ¿Cuánto realmente afecta? Yo tengo entendido que afecta entre un 10 y un 15% en el costo de un producto, de la soya o lo que sea, la parte de combustible. Y eso no justifica, digamos, un incremento demasiado grande y justifica el hecho que estos empresarios puedan importar su propio diésel, pero para su uso. De ninguna manera lo importarían para hacer un negocio, para venderlo a particulares, a no ser a los camiones que tienen que transportar su mercadería hasta la frontera. En ese caso, que el camión esté haciendo cola en el surtidor no resulta, ¿verdad?
lo necesitan en las plantas, en los ingenios, para poder concluir la cadena, digamos, de la exportación. Este es el problema. Yo creo que puede funcionar la importación directa, pero para uso propio, no para hacer negocio, porque con estos precios tal vez no se hace el negocio. Otra cosa, ya para concluir, al parecer sí hay todavía hay un porcentaje aquí. El país está en condiciones también de poder refinar petróleo, ¿no? Es decir, el petróleo también se compra en dólares, pero hay una posibilidad de refinar hasta el 50% de la necesidad. Y el biodiesel, que está las dos plantas que van a comenzar a operar, la que opera en Santa Cruz y la que va a operar en Sencata próximamente, va a reducir en un 10% entre las dos lo que se necesita importar, ¿no? O sea, 10% realmente no es nada, pero parece que estamos yendo hacia prevenir, por lo menos en el futuro, a sembrar de cierta forma para que el día de mañana se pueda utilizar ese biodiesel o se pueda utilizar la refinadora de petróleo acá y que el país pues produzca petróleo. Hemos producido petróleo, hemos sido productores de petróleo, por lo menos para nuestras necesidades. ¿Cómo ve esa situación? Bueno, desde un comienzo yo he tenido una opinión muy clara sobre los biocombustibles. Son parches, no resuelven ningún problema. Son el 10%, el 12%, digamos, que se añade a la gasolina o al diésel. Y segundo, son parches caros. En este momento, hace unos días, ha salido ya un reclamo de los productores de alcohol, de etanol, cañeros, que quieren revisar el precio que Yacimiento le paga por litro. Y si no me equivoco, era un precio mayor a 8 bolivianos por litro. Es decir, estamos hablando el mismo precio que tiene la gasolina más cara, según esta resolución de ANH. Entonces, ¿dónde está el ahorro? Aparte de los problemas ambientales, las limitaciones, puede ser sostenible un biocombustible si necesita siempre más tierra, necesita más fertilizante, necesita más pesticida. No va por allá. Es una ayuda en un momento, es un parche, disminuye un poquito las importaciones, pero no es la solución. Las soluciones tienen que venir, como decías bien, de manera estructural, viendo las causas, resolviendo estas causas. ¿Por qué no se hace exploración? ¿Qué son los obstáculos, las camisas de fuerza que tiene Bolivia para atraer inversiones en el campo de la energía? Y esas hay que removerlas, hay que hacer medidas heroicas. Ese es el momento de hacer autocrítica. Lo que no escucho del gobierno es una autocrítica. La crítica es siempre al gobierno anterior, como si ellos no hubiesen estado en el gobierno anterior, o a la oposición porque no aprueba los créditos, o a qué sé yo, una sobredemanda por carnaval, pero los carnavales ya han pasado hace 10 días y la cosa ha empeorado. Una autocrítica sincera ayudaría mucho a que la gente colabore, a que se pueda salir de esta situación que no es momentánea. Vamos a tener que convivir con la escasez de gasolina y de diésel por mucho tiempo si no se remueven las causas estructurales. Queremos agradecerle, don Francesco, por su tiempo y por su conocimiento en el tema. Gracias a ustedes. Bien, buena noche. Muchas gracias.